Solo uso interno, no copiar o grabar. Gracias. Nuestra filosofía está basada en principios pedagógicos con un enfoque ecléctico y multidisciplinario. Un equipo de licenciadas en preescolar y terapeutas desarrollando en los pequeños conocimientos, habilidades, actitudes positivas y valores para que los pequeños puedan desarrollar todo su potencial y al mismo tiempo adquieran el deseo de continuar aprendiendo. El taller del día de hoy: cómo impulsar a nuestros hijos desde nuestras fortalezas como padres y madres. Estoy muy agradecida. Pues me presento para quienes no han tomado alguna capacitación de las escuelas para padres conmigo. Yo soy terapeuta en comunicación humana, soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje, mi especialidad es la valoración infantil y dirijo Centro Terapéutico Telia. Y como parte de equipo externo del colegio, doy apoyo también con estas escuelas para padres y acompañamiento dentro de los procesos mismos del kinder. Y bueno, pues hoy me toca compartir con ustedes esta primer capacitación del año, pero no del ciclo escolar, porque ya en este ciclo escolar hemos tenido, si mal no recuerdo, oportunidad de compartir con ustedes 2 escuelas para padres. Bueno, pues les pediría primero mucha atención. Les voy a pedir que algunos fueron saludando, entrando, pero quienes no lo hayan hecho, abran su micrófono, escuchen sus voces, díganse buenas noches y después lo apagan, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Pues es muy reconfortante escucharlos, saber que están del otro lado y escucharlos también con entusiasmo y que también ustedes escuchen. Como lo hemos dicho en las escuelas para padres, y es algo que se trabaja mucho a nivel preescolar y en el kinder, esta parte social es fundamental. Las habilidades sociales, el desarrollo socioemocional, no es lo emocional sin lo social. Entonces, es muy importante desde saludarnos, desde escucharnos. Pues como saben, hoy vamos a trabajar este tema: cómo impulsar a nuestros hijos desde nuestras fortalezas. Me parece que es un tema, es amplio, es ambicioso, ¿no? Es delicado porque no vamos a hablar de los niños, vamos a hablar finalmente de nosotros, de estos adultos responsables, pero también estos adultos amorosos, estos adultos atentos, estos adultos que también quieren aprender y que cada vez también, a partir de lo que vamos aprendiendo con nuestros mismos niños, vamos mejorando. Por ahí alguien dejó su micrófono abierto, pero bueno, ya lo estamos resolviendo. Como siempre decimos en las escuelas para padres, pues finalmente es tener la oportunidad de que en tu caja de herramientas, en tu caja de construcción, porque no es que el niño esté descompuesto ni mucho menos, no, estás construyendo, participando en la construcción de un individuo, de un ser humano, de un ciudadano, de alguien que está socializando. Entonces, las escuelas para padres, recuerda, ese es el objetivo, que tú en tu caja de herramientas, de estrategias, cuentes con. Si no las necesitas,
que mejor si las tienes, si por ahí a lo mejor están como medio empolvadas, lo habías olvidado y en este momento lo tienes que retomar, o si en algún momento dentro de la crianza sientes que te haga falta, bueno, pues que tengas esta información. La información también siempre está dentro de un marco de respeto, porque finalmente aquí el experto eres tú, es tu familia, y te orienta también pues toda esta luz que tienes en ser el papá, en ser la mamá, en ser el adulto responsable de esta criatura. Hay una frase que constantemente escuchamos que es: nadie nos enseña a ser padres. Y si bien es cierto, ¿no? Nadie, y también la otra, ¿no? La clásica de, es que no vienen con instrucciones. Bueno, sí, es cierto, pero también es muy importante que reflexionemos qué sí nos ha enseñado o de qué sí hemos aprendido. Y una de las cosas que hace que seamos padres o como seamos padres o como seamos madres, pues finalmente son nuestras raíces. Tu propia historia personal. ¿Cómo fuiste educado? ¿Quién te crió? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Cuál fue tu historia? Tú traes ya nociones, tú traes en la práctica el haber sido hijo y hoy, bueno, te toca practicar ser papá. Pero también es muy importante que nos demos cuenta que nuestros mismos hijos nos van dando pautas. Cuando el niño está fluyendo de una manera armónica, está aprendiendo, está creciendo, se está desenvolviendo, puedes ir diciendo, bueno, estoy realizando las cosas de una manera ordenada, de una manera que está siendo funcional, de una manera que estoy impulsando a mi hijo. Pero también si vemos algunas cuestiones, algunos comportamientos en el niño que nos hacen ruido, que el niño no termina de avanzar, que no se está integrando, que por ahí, cuestiones que el mismo niño te está diciendo que hay algo que podrías modificar, que podrías mejorar, bueno, también eso nos puede enseñar a ser padres. Entonces, se trata que ampliemos esta visión. ¿Qué de lo que nos enseñaron hoy nos puede servir? ¿Qué de lo que nos enseñaron no es funcional? Incluso podría generar un rebote, ¿no? Que muchas veces pasa. Como mi papá fue muy estricto, yo me voy del otro lado y entonces no estoy en un punto medio. Es un ejemplo. Bueno, entonces, en estas escuelas para padres, la primera que tuvimos en este ciclo escolar, seguramente recordarán que reflexionamos sobre que los chicos duerman bien, que se estén alimentando adecuadamente, que cuidemos cuánto tiempo pasan frente a pantallas, que estén haciendo ejercicios. El interés era las rutinas, el cuidado que tenemos que tener con las rutinas con los niños para que el rendimiento y el desempeño escolar y el aprendizaje que pudieran tener en el ciclo escolar tuviera como todos estos elementos de base y de soporte. En la siguiente escuela para padres, recordarán que trabajamos sobre la frustración y hablábamos del desarrollo de la tolerancia a la frustración. Solamente jalé una lámina, porque me parece una lámina muy importante. ¿Te acuerdas que decíamos que para que la tolerancia a la frustración se desarrolle hay 4 componentes? Uno es el temperamento de cada individuo, otro las experiencias que tiene, otro las estructuras y por último, bueno, no por último, dentro del esquema y como lo estamos compartiendo, porque en realidad son cosas que se entrelazan. Pues tenía que ver mucho con los cuidadores primarios. Como un niño esté desarrollando su tolerancia a la frustración, decíamos en aquella ocasión, tiene que ver mucho cómo están estos cuidadores primarios también. Entendiendo por cuidadores primarios, pues mamá, papá, mamá y papá, si es que están en casa, si están los abuelos, si es que alguna madrina, alguna tía, alguien se está haciendo cargo de. Entonces, decía yo al inicio, hoy nos va a tocar reflexionar sobre nosotros, sobre nuestras fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Pues es la expresión de una cualidad deseable o positiva en una persona, en una organización o en un suceso. Incluso en nuestra propia familia como organización,
cada uno de nosotros sabemos que podemos tener fortalezas. En nuestra familia a lo mejor es algo característico que nos podemos organizar cuando alguien está enfermo y entonces logramos una organización. Todos apoyamos, sacamos adelante, puede ser una característica de tu familia. Puede ser otra característica en que si alguien está emprendiendo un nuevo negocio, alguna cuestión económica, todo el mundo lo apoya, todo el mundo lo ayuda, porque finalmente esa es una de las fortalezas, esa es una de las características y también impulsa. No lo sé. Cada familia, cada organización y cada persona sabe, conoce cuáles pueden ser sus fortalezas. Si no lo sabemos, ahorita vamos a ir viendo algunas cuestiones. Evidentemente, pues también pueden existir debilidades, ¿no? Atributos no deseados en una persona, organización o evento, ya que resultan poco útiles para lograr objetivos propuestos. Y aquí me detengo en esta cuestión de objetivos, que nos puede llevar a pensar, a reflexionar. Bueno, ¿y cuál es mi objetivo en la crianza? ¿Qué objetivo tengo yo como papá, como mamá con esta criatura? ¿Qué me gustaría que mi hijo desarrolle? Casi siempre cuando preguntamos esto con los papás, pues nos responden, es que quiero que sea feliz. Claro, todos queremos que nuestros hijos sean felices, que nosotros también lo seamos. Pero, ¿qué significa exactamente para ti ser feliz? ¿Qué es este objetivo que quieres llevar a mediano, a largo plazo, en un proyecto de tu vida como padre de un adulto ya? Hoy, ¿cuál es tu objetivo con esta criatura? Todos tendremos que reflexionar y tendremos que pensar cuáles van siendo nuestros objetivos específicos con nuestros niños. Habrá niños que tengan necesidades en particular. Bueno, Alma, es que fíjate que mi pequeñito tiene dificultades de salud complejísimas, ¿no? No terminamos de entender por qué siempre se está enfermando de eso. Entonces, hoy el objetivo principal de esta dinámica familiar, ¿cuál es? Pues entender qué pasa a nivel de salud y sacarlo adelante. A lo mejor el objetivo con este niño, con esta familia, es que la familia está pasando una situación compleja de salud. Y entonces el objetivo es fortalecer a este niño, cuidarlo de esta situación, que esté enterado, por supuesto, pero que no esté padeciendo, digamos, de más, sufriendo de más esta situación. Cada uno de nosotros sabe, ¿sabes qué? En este momento estamos muy estables y nuestro objetivo es que nuestros niños pues desarrollen todos sus talentos. Hemos encontrado una excelente escuela y además lo estamos complementando con y hacemos esto. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo que tú estás teniendo hoy en tu crianza? Sí es muy importante tener eso claro, porque finalmente no estamos hablando de cualquier cosa. Y ahora, no me refiero a que digas, quiero que sea doctor. Ok, está muy bien, tú puedes quererlo, pero también habrá que pensar en lo que quiere el niño. Ok, entonces, bueno, vamos trabajando sobre eso. Todas las fortalezas sabemos que se pueden mejorar y por supuesto que se pueden desarrollar algunas nuevas. A mí me gustaría ser, y ahí tú pones, ¿no? Me gustaría ser un poco más organizada, porque a lo mejor si lograra organizarme más, pudiera llevar a mi hijo a esto, luego al otro, no me cansaría tanto. A mí me gustaría mejorar mucho todo esto en cuanto a cómo mejorar la alimentación en casa. Y entonces pues empiezo a tomar cursos, empiezo a ver videos, no sé, cada uno de nosotros puede ir identificando también qué podemos mejorar o qué queremos aprender. Para que podamos entendernos, conocernos, analizarnos, saber cuáles pueden ser nuestras fortalezas, podemos ocupar un modelo que es el modelo de los 5 factores de personalidad. Cuando decimos, ay, es que me encanta la personalidad de tal, o me encanta esa maestra, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría que quisiera que estuviera con tal maestra mi niño? ¿Por qué? Porque la personalidad, por ejemplo, de una maestra me encanta porque, y empiezas a dar características. O me gusta mucho la personalidad de tal o cual persona. ¿Por qué? Porque voy viendo características. Para estudiarlo, bueno, hay 5 factores. Puede haber muchos modelos, pero este es uno.
piensa en ti. Ahorita lo que necesitamos, estamos haciendo, acuérdate, es que pienses en ti y esto después cómo nos va a ayudar a que nuestros niños estén mucho mejor. Como tú estás, vamos a ayudar a fortalecerlos. Uno de los factores de la personalidad es la apertura. No quiere decir aquí, y no se trata de bueno y malo. Ajá. No quiere decir que cerrado sea malo y que abierto sea bueno. Quiere decir que la apertura son diferentes características que nos pueden llevar a tener pues cierto balance en la manera en la que estamos en esta disposición, por ejemplo, de cachar cosas nuevas. Y habrá cosas en las que a lo mejor seamos muy tradicionales, incluso haya alguien que se vaya hasta el otro lado y que pueda ser como muy cuadrado, incluso hasta muy inflexible, ¿no? Pensemos nosotros cómo es esta característica en nosotros en cuanto a apertura. A lo mejor soy un papá muy inflexible, que no permito, que soy muy intransigente, que las cosas tienen que ser como yo digo y si no son como yo me enojo y entonces ya todo el mundo está, no lo sé. O a lo mejor soy alguien que me voy hasta el otro lado y en esta apertura pues más bien no sé ni qué, a todo digo que sí, todo me parece novedoso y maravilloso, no pienso, no reflexiono y busquemos, digo yo, como un punto equilibrado, un punto que nos lleve a balancear. Habrá cosas en las que podamos sí manejar cierta apertura, pero habrá cosas en las que digamos, no, Alma, mira, mis valores, mis creencias, lo que yo considero me coloca en este punto y no voy tanto hacia allá, pero sí es muy importante que podamos reflexionar sobre esta característica nuestra. Otra característica de la personalidad es la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos? La definición de responsabilidad es tu capacidad para responder. A ver, por ejemplo, la mamá de Sandra Martínez o la señora Sandra Martínez. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, señora Sandra. Ya puede apagar su micrófono. Gracias, le agradezco. La señora Sandra ha sido muy responsable. Respondió, ¿no? O sea, en este momento que tocaba, que la señora esté al pendiente de la plática, está escuchando, y luego escuchó su nombre y dijo, sí, aquí estoy. Está comportándose, conduciéndose de una manera responsable. Esa es otra de las características de la personalidad. ¿Cómo soy yo responsable como papá, como mamá, como adulto? A lo mejor puedo ser sumamente responsable en mi trabajo. Y ahí nada se me escapa. Pero de pronto hay situaciones dentro de la crianza que se me escapan. Se me olvidó el material que pidieron las maestras. Ay, no sé, es un ejemplo, ¿no? O se me olvidó y ahí ya empieza a haber algunas situaciones, o no, también eres súper responsable en lo que te compete hacer dentro de la escolaridad de tus niños, pero no estás siendo responsable contigo. ¿Por qué? Porque tienes todo el lunch perfecto para tus hijos, pero tú no desayunaste, tú no te cuidaste. Los llevas al karate, a la natación, al ballet y tal, pero tú no estás haciendo ejercicio. Entonces, otra vez la pregunta es, así como nos tenemos que ir preguntando, bueno, ¿qué tan flexible, inflexible, abierto a nuevas ideas, reflexionante sobre ellas soy? También nos podemos preguntar, ¿qué tan responsables somos? Esta característica, este factor de personalidad, nuestros hijos también lo ven. Ahorita vamos a ir hacia esa información que están viendo nuestros hijos, pero también no lo perdamos de vista. ¿Qué tan responsables somos? Es algo que también nuestros niños irán aprendiendo. El siguiente factor de la personalidad es qué tan amable soy, la amabilidad. Entendiéndose por amabilidad, alguien que es amable es alguien que amas, que es alguien con quien te gusta estar. Es que esa maestra es súper linda, es súper amable, tiene una voz y mira que
la clase está trabajando súper bien, pero con toda esta amabilidad logra que los niños trabajen de una manera increíble. Nos llega a pasar a veces con las tías, ¿no? Con las tías los niños juegan, hacen lo que no hacen a veces con los... ¿Por qué? A ver, ahí chequemos qué está pasando con las abuelitas, no se diga. Me compartían ayer unos papás. Pues ayer comió súper bien. Ok, ¿con quién comió? Porque ellos están teniendo dificultades importantes en la parte de alimentación. Comió con la abuela. Ok, ¿y cuál fue la diferencia? No, pues fue más paciente. Fue un poquito más, pues sí, amable, ¿no? Pues porque nosotros vamos en la prisa y entonces, o sea, si empezamos a analizar, claro, o sea, esta criatura, aparte de otras situaciones que trae por ahí, pero en particular con la cuestión de alimentación, lo que quiere es disfrutar ese momento. Así como disfruto el alimento, quiero disfrutar que estés conmigo alimentándome. Disfruta alimentarme. Que no lo veamos como algo rápido, como un trámite más. Entonces, si disfrutamos, si está siendo amable conmigo en este momento, pues voy a disfrutar más mi comida. Otra vez, mi pregunta tiene que ser, ¿qué tan amable soy? O no. Por lo general las personas pues no quieren estar conmigo porque soy grosera o porque soy grosero, porque siempre estoy mal encarado, porque respondo de una manera ruda y aunque a lo mejor ni tenga nada personal, ni esté enojado ni nada, no he reflexionado un poco y digo, podría ser tal vez un poco más amable. Esta cuestión es muy interesante, ¿eh? A mí pues estoy trabajando todo el tiempo con personas, ¿no? Y es muy interesante cómo, pues, muchas de las personas que nos marcan en una, pues, situación emocional deprisa, posiblemente estén enojados, seguramente no tenían contemplado tener que buscar un servicio, vaya. El ánimo no es el mejor, ¿no? Y la manera en la que solicitan la información, pues no es nada amable. Sin embargo, casi todas, yo les diría de verdad, casi todas, lo que están esperando es ese momento de amabilidad, de escucha, de no me voy a poner a ese nivel ni a vibrar a ese nivel, si me permiten, e inmediatamente las personas cambian la actitud. La gran mayoría de. Todo el mundo lo que está buscando es este reconocimiento, es este trato amable, es que alguien me trate bien. Y posiblemente muchas personas están habituadas, normalizadas, como ahora se ocupa tanto esa palabra, a que se les trate mal. Es lo normal. Pero cuando empezamos a tratarnos mejor, a ser más amables entre todos nosotros, se empieza a modificar eso. Vuelvo a lo mismo, reflexiona, ¿tú qué tan amable eres? No, pues es que yo así soy y así me conocen, ¿eh? Híjole. Qué bueno que te conocemos, que sabemos que eres una buena persona, sabemos que eres así. Pero parte de la educación es el cambio. Y si nosotros creemos en la educación, creemos también en el cambio. Y que habrá cosas que se pueden ir ajustando, que puedan mejorar, a lo mejor no, pero sí para el modelado que vamos haciendo con nuestros niños. Otra de las características de la personalidad es la extroversión. ¿Qué tan extrovertidos somos o qué tan introvertidos somos? Otra vez, sin que esto sea bueno o sea malo. Hay personas que son muy introvertidas, pero que son amables, son muy responsables, tienen una gran apertura, tienen una gran estabilidad emocional. No necesariamente es que esté mal. Hay personas que pueden ser sumamente extrovertidas y son cero responsables, ¿no? Dices, bueno, pues sí, a lo mejor no le cuesta pararse en un foro, no le cuesta decir, puede manejarse, pero se compromete y no hace.
pues ahí ya, ¿no? Entonces, bueno, esta también es una característica. Y otra de las características de la personalidad es, bueno, pues qué tan estable emocionalmente soy. Entendiendo la estabilidad emocional, no con que tengas o no tengas problemas, en realidad todos tenemos dificultades y retos, es qué haces con esos retos. Cómo vas manejando pues las dificultades que se van presentando ante ti, y todo esto finalmente dentro de todas estas características, insisto, uno puede encontrar sus fortalezas, uno puede encontrar las cosas en las que tendría que ir mejorando. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos lo están viendo, ¿no? Entonces, si yo me sé que soy una persona súper responsable, pues le modelo a mi hijo. De ahí, ¿no? Pero si sé que tengo que mejorar en amabilidad y me está viendo, bueno, pues también lo voy trabajando. Sigamos avanzando. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues con una palabra muy bonita que se llama autoconocimiento. El autoconocimiento es una de las bases de la autoestima. Si yo no me conozco, puede haber momentos en los que, por ejemplo, no me autocontrole. Puede haber momentos en que como no me controlo, pues ya hice todo un show y entonces eso me afecta con las otras personas, se va mermando mi autoestima, etc. Es muy importante seguirnos conociendo, porque además, ¿qué creen? Ya no somos los mismos que éramos antes, ¿no? ¿Cómo cambiamos con la crianza? ¿Cómo nos damos cuenta que vamos teniendo habilidades que no sabíamos que teníamos? A todos nos ha llegado, o sea, todos hemos tenido una situación en particular con nuestros hijos que antes que no los teníamos, jamás nos hubiéramos atrevido, ¿no? O te das cuenta que tienes una gran capacidad para organizar, o te das cuenta que tienes una gran capacidad para resolver problemas, o te das cuenta que estás sacando adelante a tu familia, etcétera. Esa parte del autoconocimiento es fundamental. Reflexionar sobre esto. Ir haciendo un análisis. ¿Cómo somos? Hacer una lista a lo mejor de características que podamos tener. Observándonos. Esta parte nos sirve mucho para esta cuestión de autoconocimiento. Ocurrió una situación y de esa situación, bueno, me detengo, literal, hago una pausa, reflexiono en la noche, hago un análisis y digo, a ver, ¿cómo me fue en particular en esta situación? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo me comporté? ¿Qué características mías se demostraron en este momento? Híjole, no, se me hace que debí de haber mejor hecho esto y tal. Es como una visualización, pero que también después nos va a servir en el cómo le vamos a hacer con nuestros niños. Ejemplo, hay mamás que les cuesta mucho trabajo ponerles límites a sus niños. Muchísimo, ¿no? O sea, no saben cómo. Ok, ahorita no sabes cómo. Empieza a visualizar, o sea, ¿cómo te imaginas que sería ponerle un límite al niño? Empezar a verte en esa circunstancia hace que te des cuenta de cómo podrías ir haciendo cosas y cosas que a lo mejor tú no te habías dado cuenta de que las tenías tú también. Podemos preguntar también a los demás en un ejercicio, en un contexto respetuoso, en un contexto en el que sabes que a la persona que le vas a preguntar es una persona que te tiene buena fe, pero que también puede ser sincera, ¿no? ¿Qué características positivas me ves? Se vale. ¿Tú cuál crees que sea mi fortaleza? Yo recuerdo en pandemia pasó frecuentemente, ¿no? Que pues muchas personas perdieron su trabajo por cómo estaba la situación, ¿no? Y me marcaban y me decían, oye, Alma, ¿no sabrás de algún lugar, algún espacio, tal, tal? Yo creo que pues todos, ¿no? Todos estaban o estábamos de alguna manera buscando cómo ir resolviendo, ¿no? Y en la escucha para mí era muy importante decirle a esa persona, a esas personas, porque insisto, fueron varias, características positivas que yo veía.
Pues mira, en este momento no tengo un lugar claro en el que a lo mejor, pero ¿qué te puedo recomendar? Ve preparando tu currículum y en tu currículum no se te olvide poner que, y empezaba yo a decir las características de esta persona que me consta, las tenía. Yo he observado que tú eres buenísimo para esto, tienes mucha información para esto, posiblemente sí lo colocas como tal y tal y tal y tal. Y era así como de, oye, muchísimas gracias, no sabes cómo me ayudó. Sí es cierto, yo no me había dado cuenta y esto lo puedo acomodar y tal y tal y tal. A veces necesitamos escuchar a alguien más que sí está viendo cosas que a lo mejor nosotros no las tenemos en el radar. Es importante. Si sientes que en determinado momento estás atorado, es importante que alguien te haga ver. Hace 2 semanas tuve una entrevista con la mamá pues de un paciente, ¿no? La información que me estaba proporcionando era mucha, era muy desorganizada y era poco validante hacia ella. ¿A qué me refiero? No se estaba dando cuenta de todo lo que ha hecho por su familia, por ella y en particular por su hija, ¿no? Y fue sentarme 2 horas a escuchar toda esta información, fue armar un rompecabezas, verdaderamente, ¿eh? Pero al final hacerle una devolución de me ha encantado conocerla, porque me puedo dar cuenta que usted es una mujer muy organizada, que ha logrado sacar adelante su familia, que a pesar de estas dificultades ha logrado, bueno, hice una devolución muy saludable y la cara le cambió. A veces necesitamos que alguien nos acomode la información que traemos y que sí somos. También se vale preguntar en esta parte de autoconocimiento. Obviamente, pues no vayas con quien te quiere dorar la píldora, ¿no? O a quien no le caes bien, o a quien no te tenga buena fe. Hay que ver también uno con quién se junta, ¿eh? Haz un listado, identifícate en momentos y circunstancias de tu vida, pero también haz una reflexión de tu propia historia de vida. Cómo era en determinado momento, cómo he crecido, cómo me he fortalecido, cómo he dejado cosas que ya no me parecen importantes y cómo quiero verme también en un futuro. Decíamos, pues, esta parte de autoconocimiento. ¿Cómo impulsamos a nuestros hijos siendo quienes somos? De entrada, pues de una manera directa. Si yo soy una persona que tiene una estabilidad emocional, que conoce sus fortalezas, que tiene identificadas también sus dificultades, finalmente es así como me comporto, como una persona entera, íntegra, integrada, y así es mi trato con los demás. También impulsamos a nuestros niños siendo quienes somos de la manera en la que los niños nos leen. Nuestros niños nos están observando todo el tiempo. Y también tenemos que preguntarnos qué es lo que están viendo, qué están leyendo de mí. ¿Están leyendo que soy una mamá que todo el tiempo está contenta o la mayor parte del tiempo está contenta? Que cuando hay alguna circunstancia compleja, triste, dolorosa, hago sintonía con esa emoción, con ese sentimiento y también me permito vivirlo. O todo el tiempo están viendo a alguien deprisa, molesto, insatisfecho, enojado, de malas, que no está disfrutando, que todo el tiempo está como corriendo. ¿Qué es lo que están leyendo y qué es lo que están observando? Porque también dentro de esto es qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros. ¿Cómo se vive la vida? La vida se vive con enojo, o la vida se vive con alegría, la vida se vive con esperanza, la vida se vive con rencor, la vida ¿cómo se vive? De verdad,
todo el tiempo nos están observando. Les voy a contar algo personal, siempre lo hago, me disculpo, pero creo que puede, bueno, para mí es muy significativo. Cuando fue todo este tema tan desafortunado de Ayotzinapa, se acordarán, yo salí a caminar con mi papá, caminábamos en la mañana en el parque, y veníamos hablando justo de esta situación, ¿no? Porque pues sí, la información, las imágenes, la noticia, pues una situación bastante compleja, perturbadora, horrenda, ¿no? Y no se me olvida que mi papá, de regreso del parque, me hizo ver el sol. Estaba amaneciendo precioso, ¿no? Y cortó inmediatamente toda esa vibra que yo traía, toda esa información tan negativa, me señaló y me dijo, mira, qué bonito está amaneciendo, mira el sol. Para mí fue así como de, claro, ¿no? O sea, es tremendo, es la circunstancia que estamos viviendo, pero hoy, aquí, conmigo, contigo, estoy bien. Y hay luz. Fue lo que yo quise interpretar. Ojo, a lo mejor mi papá nada más dijo, mira el sol y ya, no lo sé, pero esa fue la lectura que yo hice, todavía como hija de 40 años, ¿no? Imagínate tu hijo que no lee. Ahorita que tú eres su sol, ¿no? Por eso es tan importante que nos veamos, nos reflexionemos, nos analicemos. ¿Qué estarán leyendo nuestros niños de nosotros? Desde luego que también tenemos pues otras áreas nuestras, ¿no? Así como tenemos fortalezas, también tenemos debilidades, también tenemos áreas de oportunidad que se les llama, ¿no? Y por supuesto que también tenemos retos, no lo podemos perder de vista, somos seres humanos, estamos en proceso, no estamos hechos, nadie es perfecto, pero aún así de estas situaciones, ¿cómo las podemos transformar? ¿Cómo puedes transformar una debilidad? Recordando una historia en particular de haber, en ese momento se convirtió en una debilidad. No quiero decir que eso sea una debilidad, pero se convirtió en un momento de debilidad. Papá fallece por COVID y mamá nunca había trabajado. El ingreso era y el acomodo era el papá era el proveedor. ¿Cómo transformó esta mujer esta situación en una posibilidad? Fue un trabajo. Se metió a estudiar. Se metió a estudiar inversiones. Yo no entiendo nada de eso, ¿no? Se puso a estudiar, y hoy le va bastante bien. Es como tener un sueño, me explicaba, ¿no? Dijo, bueno, se vale. Esto lo transformaste en una fortaleza. También es importante que nos podamos reconocer en esto, porque que de aquí ya debo mejorar. O sea, ya no espera más. Que se está convirtiendo en un reto, pero sobre eso también, ¿cómo voy? ¿Por qué? Porque eso también se lo modelamos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer también en estas situaciones? En estos retos, áreas de oportunidad, etcétera. Evidentemente, primero hay que identificarlo, ¿no? Lo que no se identifica, si yo no sé en dónde estoy parado, si yo no sé cómo es mi momento en este punto, pues no sé hacia dónde voy. Entonces, identifica esa área de oportunidad. No te regañes, porque también muchas veces nos atoramos en el regaño, ay, es que sí, o en la culpa, no, claro, pues sí, es que yo tengo la culpa, es que es por mi culpa, no, a ver, espérate, o sea, ok, ya lo identificaste, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? También hay que saber de dónde viene, a lo mejor ni siquiera es tuyo, es algo que aprendiste. Y que aprendiste, y que aprendiste, y que aprendiste, y que aprendiste, y que te lo metieron, y que tú lo cachaste, y que nunca te has sentado a reflexionar y decir, a ver, alma cuya,
¿de verdad los tatuajes son tan malos? Pero qué cerrada eres, ¿eh? Sí, allá, o sea, siéntate contigo y ¿de dónde viene esa creencia tuya de que eso está fatal y eso está mal? Y entonces le empiezas, claro, porque cuando yo era niña escuchaba esto y cuando esto y cuando me voy a poner a investigar. Doctor, ¿me podría orientar si realmente, o sea, me pongo a investigar para hacer mi propio juicio? Ojo, no estoy diciendo que me vaya a hacer un tatuaje, ni mucho menos, ¿eh? No, a lo que voy es, ¿qué onda conmigo y con mis prejuicios? ¿Pero de dónde vienen? Yo los tengo que pensar y yo los tengo que reflexionar. Hoy, ¿sabes qué? Hoy digo, no está, o sea, está súper bien, cada quien, yo no me haría uno, pero ya no estoy en ese prejuicio. Por eso yo tengo que identificar de dónde vienen ciertas cosas. Habrá otros que digan, no, de esto sí no me muevo, esto es lo que yo considero, esto es lo que yo pienso, pero siempre identificando de dónde lo traemos, si es mío o es de alguien más. Hay que ser comprensivos con nosotros y también hay que ser compasivos. A veces también somos muy duros, muy duros. Ojo con esto, ¿eh? Porque si yo soy muy duro o muy dura conmigo, el niño va a pensar que así de duro vas a ser con él. ¿Por qué mamá no se permite tocar esa emoción? ¿Por qué mamá, pues si se enojó o si la regó o si se le olvidó tal cosa, por qué se regaña tanto? ¿Por qué se enojó tanto? ¿Por qué se desestructuró tanto? ¿Por qué o sea, salió de sus casitas y tú dices, ¿qué pasó? Si tú no eres comprensivo, compasivo contigo, el niño va a leer de ti que no lo vas a hacer con él. Evidentemente, ahí está, sé comprensivo, sé compasivo, pero pues hay que actuar, hay que ir modificando, hay que ir cambiando. Esta frase me parece que es muy importante. Es de un libro que se llama El respeto hacia uno mismo, de Nathaniel Branden. Nathaniel Branden es este autor de Los 6 pilares de la autoestima. Es un libro de este tamaño, pero si en algún momento tienen oportunidad, ya sea de leerlo o irlo escuchando en las 2 horas de tráfico que a veces nos aventamos todos los días en esta ciudad con el tema de audiolibros, ojalá que se pueda hacer. En particular, el capítulo de la autoestima relacionada con la autoestima, el de los 6 pilares. Y en el del respeto hacia uno mismo, también viene un capítulo específico de la relación entre los padres y los hijos. ¿Y qué dice? Los niños que se sienten amados y aceptados tal como son, subrayado y con negritas lo pongo yo, tal como son. Los niños que no sienten continuamente cuestionado su valor básico a los ojos de sus padres, poseen una inapreciable ventaja en la formación de una sana autoestima. Si tú quieres que tu hijo tenga una sana autoestima, hay que empezar por la aceptación y el amor del niño tal como es. Pero si yo no me acepto, yo tal como soy, aunque tú aceptes al niño y lo ames tal como es, el niño no lo va a aceptar. Deja de criticarte. Deja de quejarte de ti. Deja de hablar mal de ti. No quiere decir que no identifiques cuando te equivocas, lo que quieras mejorar. Pero escúchate qué dices de ti. ¿Por qué? Porque si no el niño también, pues si así no se quiere ella o él, pues a mí que me va a querer. Y evidentemente también, como es tu hijo, acéptalo tal como es. No quiere decir que en ese amor y en esa aceptación no los llevemos y no los impulsemos y no identifiquemos las áreas que tienen que fortalecer, mejorar, modificar. Pero hoy, así como es, hay que amarlo y que aceptarlo.
Bueno, Alma, ¿y cómo le hacemos, no? Decíamos, número 1, pues, este autoconocimiento. Identifica tus fortalezas y lo que debas mejorar. 2, este espejo. Conoce también a tu hijo. ¿Cómo son sus características? ¿Cuál es su personalidad? ¿Qué tan abierto es? ¿Qué tan cerrado es? ¿Es un niño amable? ¿Es un niño respetuoso? ¿Es un niño responsable? ¿Es un niño que es estable emocionalmente? ¿Cómo es tu niño? Sin perder de vista que evidentemente es una criatura en formación. Identifica características tuyas en tu hijo, tanto fortalezas como áreas de oportunidad. Muchas veces en las entrevistas, cuando hacemos la pregunta, ok, ¿y a quién se parece? ¿No? ¿Hay alguna de las características que me han compartido que les recuerda a alguno de ustedes? Sí hay, siempre, ¿no? Y se voltean a ver y hacen así como, casi siempre es así como es el de allá, ¿no? O hay quien sí asume y dice, no, pues es que yo soy igual. No es que seamos iguales, pero finalmente estamos aprendiendo y aprendiendo mucho, ¿no? Identifica que sí es tuyo y que no. Otro aspecto también súper importante es cuidar nuestras palabras. Escúchate y obsérvate cada vez que le dices algo a tu hijo de él debes de pensar, esto es lo que yo quiero que mi hijo piense de sí mismo. Si tú constantemente le estás diciendo a tu criatura, eres un campeón, muy bien, oye, súper bien, lo estás haciendo bien, oye, veo que te costó un poquito de trabajo, pero pusiste mucha atención. Esto es lo que el niño va a pensar después. Ese discurso externo de los padres, los niños lo interiorizan y es lo que piensan de ellos mismos. Sí, el discurso es de insulto, de desesperación, de eres un tonto, de eso el niño lo internaliza y entonces el niño se dice, es que soy un tonto, es que yo no puedo, es que a mí me cuesta trabajo, y esto es algo que se queda y se queda fijado. Y entonces tienes 20, 25, 30 años y nomás no despegas. Y tienes que ir a una terapia, y entonces en la terapia, no, a ver, vamos a analizar que ese discurso de dónde es, tú en realidad no es tuyo, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante escucharnos, cuidar nuestras palabras. ¿Esto es lo que quiero que mi hijo piense de sí mismo? Debemos de tener también un plan de trabajo concreto. Una vez que identificas de 1 a 3 fortalezas, trabaja en ellas. ¿Sabes qué, Alma? Que sí me senté, hice una lista, le pregunté a mi amiga, le pregunté a mi pareja, hicimos un ejercicio y yo soy súper responsable. Esa es una. La otra es que soy muy curiosa, súper curiosa, me encanta investigar y tal. Y pues también tengo que soy amable, que soy buena escucha, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, estoy consciente, las he identificado, pero ¿cómo voy a hacer también? Pues modelando, ¿no? Y entonces, en particular, esta semana me voy a poner a apoyarlo y contarle o que vea o explicarle, enseñarle cómo hago para ser responsable en cierta situación. O cómo hago para acercarme de una manera amigable, amistosa con otra persona. O cómo investigo sobre un tema que a mí me encanta. Tienes que modelar en todas estas fortalezas. Insisto, porque el niño todo el tiempo está de ahí internalizando, incorporando, aprendiendo de ti. Un aspecto súper importante también es que no perdamos de vista estas fortalezas en un marco de habilidades sociales. ¿Se acuerdan que lo primero que hicimos fue, pues, escucharnos? Incluso lo ideal sería que pudiéramos tener todos nuestra cámara prendida, estuviéramos intercambiando, pues,
pues esta expresión facial, conectados aquí, pero sé que a veces puede ser complicado, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar esto. Habilidades sociales son fundamentales. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: no soy yo sin el otro. A mí me encanta ser terapeuta. Yo de verdad me siento muy bendecida, amo mi trabajo, pero yo no sería sin el otro, sin el apoyo que tengo o sea, sin mis terapeutas, sin los equipos de trabajo que vamos haciendo con las escuelas, con los especialistas. No somos sin el otro. Tu niño tampoco es sin el otro. Tú tampoco. Estas sociedades de padres de familia, estos equipos, estos grupos de redes de apoyo que vamos haciendo entre todos de una manera sana, de una manera saludable. ¿Cómo te expresas de los otros? Si ves, por ejemplo, que alguien necesita un apoyo o que le está costando un poquito de trabajo, ¿cuál es el discurso que tu hijo escucha en el respeto hacia el otro? Ay, no, otra vez hay ese niño chillón. O estás modelando este respeto, esta tolerancia, esta inclusión de, bueno, esperemos que le pueda decir a su mamita qué es lo que necesita. Ojalá poco a poco se pueda tranquilizar. Si tú lo puedes ayudar, se vale. ¿Te acuerdas que tú también antes llorabas? Pero ¿cómo hiciste? ¿Qué escuchan nuestros hijos de cómo hablamos también de los otros? Y cómo esto lo estamos modelando. Y en realidad no sabemos en qué momento nosotros mismos vamos a necesitar de esa tolerancia, de esa inclusión, de ese respeto hacia el otro. ¿Qué modelo social soy yo para mi hijo en este trabajo social, en este trabajo de comunidad? No pierdan de vista, papás, que una de las habilidades, una de las áreas fundamentales del preescolar es la socialización. Y más, todavía más en este contexto post-pandemia y en este contexto en el que muchos de nuestros niños son hijos únicos y que viven en dinámicas familiares de muchos adultos. Los niños necesitan de los otros niños todo el tiempo. Necesitan de la organización, de la orientación, de la estructura que les proporcionan las maestras. Es un espacio vital de salud, el preescolar a nivel social. Por eso es tan importante que los niños jueguen en el preescolar, que convivan, pero que respeten, pero que aprendan del otro, pero que si alguien tiene algún tipo de dificultad o de diferencia, los enseñemos a respetar. Evidentemente también a cuidarse, a respetar al otro, a saber hasta dónde. Es un ejercicio, es un trabajo, es algo finalmente en lo que todos estamos, pero no lo perdamos de vista. Para cerrar, pues siempre en este ¿qué de mí en ti? ¿Qué de mí como tu papá? ¿Qué de mí como tu mamá? ¿Qué de mí como tu abuela, como tu madrina, como esta figura adulta que te está cuidando, que te está guiando, que te está protegiendo en ti? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es el trabajo con uno mismo lo que nos permite hacer bien nuestro trabajo. Y ustedes no tienen un trabajo más importante que el que ser padres. No hay trabajo más importante que la crianza de un hijo. No lo hay. Y te das cuenta de eso hoy, pero también te vas a dar cuenta de eso cuando el niño esté grande. Nada es más importante que el trabajo de ser padres. Pero para que hagas bien tu trabajo necesitas trabajar también en ti. Pues les agradezco mucho. No sé si Miss Rosina quieras agregar algo o si tengamos unos minutos para compartir alguna reflexión, algún comentario. El tema que has tocado el día de hoy es muy importante. También parte del nuevo
programa educativo de la SEP incluye mucho este concepto de los papás, que somos una comunidad, y por eso quisimos hablar de este tema, ¿no? Claro que los papás ahorita, si quieren, tienen alguna duda, alguna pregunta, ahora que tenemos a la licenciada Alma con nosotros. Y ya los próximos temas vamos a seguir hablando de ciertos cambios que van a suceder en el preescolar, aunque hemos estado ya viendo varios cambios nosotros en nuestro programa interno sobre lo que ofrecemos, ¿no? Por ejemplo, en los conceptos de los clubes, eso tiene mucho que ver con muchos conceptos que la SEP ahora quiere integrar. Y las maestras ya hemos estado ensayando, nada más es ahora con el programa de la SEP. Pero por eso este tema es muy importante, el modelar, y eso también incluye con las maestras y las terapeutas también, ¿no? De trabajar en equipo, especialmente la parte socioemocional de sus pequeños. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de alguna maestra también? Veo a Sandra Martínez, adelante. Solamente un comentario, simplemente es agradecer este espacio que nos dan y de verdad que como mamá es muy importante tener herramientas para mejorar yo, para que mi hija sea mejor. De verdad que estas charlas, y me disculpo porque en la primera no estuve, son muy enriquecedoras para mí, para continuar con esta labor que es ser mamá. Pues como lo decía en los primeros comentarios, no tenemos un manual, pero es muy importante esas pautas para tener esas herramientas para ser mejores. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿hay alguna oportunidad donde podamos tener una sesión privada como para ahondar en ciertos puntos o solamente son estas sesiones? Pues muy bien, me despido. Sí, muchas gracias. Yo solamente quería agradecer también, como la señora Sandra, por estas charlas, por tratar de que nosotros veamos cosas que quizá no vemos en la vida cotidiana, ¿no? Gracias por tratar de que nosotros seamos mejores para que hagamos que nuestros hijos sean mejores. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por la atención y esperamos que sí sea todo esto de utilidad en beneficio de nuestros niños. Gracias, Miss Rosina. Solo uso interno, no copiar o grabar. Gracias.